Buenas tardes, queridos amigos, seguidores de este canal, miembros también del canal, porque tenemos la posibilidad de membresía. Y, y hoy tenemos un vídeo que le gusta a un montón de gente, porque, como sabéis, también interpretamos los mitos griegos con interpretaciones metafísicas e interpretaciones con el árbol de la vida. Y hoy tenemos un mito que mucha gente conoce y a mucha gente se refiere, y es el mito de Narciso. Entonces, quedaros hasta el final porque vamos a hacer las interpretaciones y además no olvidaros de suscribiros al canal porque si no os perderéis los siguientes vídeos que hagamos sobre mitos, sobre el árbol de la vida, sobre el tarot. Mm. Así que, don Daniel, ¿qué Pues te parece? nada, pues a mí es que me encanta todo el tema de los mitos, no solo los griegos, pero bueno, especialmente los griegos. Y este es un mito que describe Ovidio en las Metamorfosis. Al que le interese la mitología griega, un libro clave es este libro de Ovidio, que además fue un bestseller, bueno, ha sido bestseller durante 2000 años. O sea, el heredero de Ovidio está forrado. Sí, total. El Estado. Porque, claro, en ese libro se inspiraron muchos de los artistas pues muchos de los cuadros que vemos son escenas que describe Ovidio en sus Metamorfosis. Pero Sí. bueno, vamos a entrar en el mito. El mito es Narciso, es hijo de una ninfa y era un niño guapísimo, o sea, era un niño hermoso. Eh, hay un tema que me parece genial, y es que cuando nace le preguntan a Tiresias, que era un personaje que era una especie de oráculo, si el niño iba a vivir muchos años, si iba a llegar a viejo. Y la respuesta de Tiresias fue, si se conoce a sí mismo, sí. Una cosa un poco extraña, pero bueno, luego lo Sí. entenderemos. O sea, que le dicen que si llega a conocerse, Mm. A llegará saber quién viejo. es, Sí, a saber. llegará viejo. Pues este no solamente es para Narciso, sino para todo el mundo, porque cuando tú te conoces a ti mismo, quiere decir que has Mm. llegado a Tiferet, al lugar del ser. Y si Efectivamente. no, estás viviendo todo el tiempo en el lugar del ego. Sí, os recomendamos ver el vídeo de los 10 lugares místicos del mundo, porque además hablamos de muchos temas y hablábamos de uno de los sitios, el oráculo de Delfos, donde está la famosísima frase. A la entrada del santuario de Delfos estaba: conócete a ti mismo, ¿no? Ujú. Con lo cual es una grandísima verdad. Y entonces, bueno, Narciso, cuando cumple los 16 años, era un chico, pues, muy guapo. Estaban todas las ninfas enamoradas de él, en especial una, es que además me gusta mucho también esta historia, que era una ninfa que se llamaba Eco, que, como su nombre indica, repetía lo que decían las otras personas, como cuando uno va A una a montaña. una montaña y hay eco. Entonces, pues la ninfa le seguía a Narciso, y entonces Narciso decía: Hermoso. ¿quién hay ahí? Y claro, Eco decía: ¿quién hay ahí? Entonces Narciso decía: soy Narciso. Le tenía, Soy Narciso. le Pues despistaba, le sal, tenía sal, despistado. sal y te veo. Bueno, en fin, tampoco me voy a alargar. Solo digo que Narciso rechazó a Eco y a muchas otras, y Eco sufrió una pena profundísima, y al final fue la pena tan grande que su cuerpo se disolvió y quedó viviendo entre las montañas, y por eso hay eco en las montañas. Ujú. A mí estas historias me encantan, Sí. por eso Entonces, finalmente Eco se presenta a Narciso y Narciso la rechaza. la rechaza, y rechazó A todas. a todo bicho viviente. Ujú. Pero un día, bueno, Narciso fue de cacería y tal, y llegó muy cansado. Entonces se fue una pequeña poza a beber. Entonces se colocó, pues, para beber directamente del agua. Y de repente vio que en la poza había un reflejo. Era su reflejo, evidentemente, pero quedó profundamente enamorado de ese reflejo. Profundamente. Pero él no se dio cuenta que ese reflejo era él. Ujú. Con lo cual, de alguna manera,
ahí hay una carencia de autoconocimiento, pero bueno, quedó profundamente enamorado y el enamoramiento fue tal que cuando vio que él hablaba a ese reflejo, le hacía carantoñas, le hacía tal, pero el reflejo no le respondía. Ujú. Pues al final, siendo todavía un joven, Narciso murió de pena al lado del riachuelo. Ujú. Y, eh, y bueno, entonces al final efectivamente no se conoció y no llegó a viejo. Ujú. Con lo cual Tiresias tenía razón. Acertó, sí. Pero bueno, la interpretación del mito, tú si quieres comentar la Sí, interpretación, a mí me parece tremenda. O sea, desde el punto de vista de la cábala, yo creo que está muy claro, sí, además. es muy, o sea, aparte, si hay un mito que se puede interpretar con la cábala de forma sencilla, porque la otra vez hicimos el de Ariadna y Teseo, no era Mm, tan fácil interpretarlo, ya, pero este básicamente es Yesod. Yesod significa la imagen, mm. básicamente en la cábala, que es en el árbol de la vida, Que es donde se forja el ego. que es donde se forja el ego. Entonces, Entonces, es muy importante el tema de la imagen. O sea, fijaros, Narciso se enamora de una imagen, que es lo que nos pasa a nosotros. ujú, Cuando actuamos desde el ego nosotros generamos imágenes. nos Del, proyectamos. las proyectamos de las personas y del mundo y de nosotros mismos. Y normalmente, cuando nos enamoramos de alguien, no nos enamoramos de esa persona, nos enamoramos de la imagen Exacto. que proyectamos de esa Sí, persona. Persona, estaba viendo a ver si el micrófono sí. está... Entonces, de alguna manera, y esto es una interpretación que no digo yo, sino que lo dice Plotino, que Plotino os recomiendo, os recomendamos también. Plotino es un neoplatónico del siglo III que es extraordinario. De alguna manera, cuando el alma se identifica con la imagen, pierde su inmortalidad y se vuelve mortal. Ujú. Quedamos atrapados por Sí, nuestra propia imagen, sí. por la imagen de lo sensible, del mundo sensible. Y al quedar atrapados, de alguna manera morimos, porque nosotros como mortales morimos, pero nuestra alma es inmortal, ¿no? Sí. Tú fíjate las consecuencias que tiene esto, por ejemplo, en las historias de enamoramiento. Mm. Cuando una persona se enamora de la imagen de la otra persona y luego la conoce de forma real. Mm. Y Claro, entonces, ahí es cuando... y además, cuando la imagen va cambiando, o como, por ejemplo, digamos a nivel inconsciente, se busca la imagen ideal que uno se ha forjado en el inconsciente, que no sabes por qué. A lo mejor ha habido un gesto, normalmente viene de los padres, un gesto de tu madre o del padre que hace que generes una imagen sobre cómo es el amor ideal y entonces toda la vida Mm. las personas van detrás de esa imagen que se han creado. Que al final van detrás de espejismos, pero no Sí, solamente en el amor, sino también en la imagen, pues por ejemplo, del éxito, sí, la imagen del poder, la imagen de la felicidad incluso, ¿no? Al final son imágenes. No, no, nosotros, nuestra tragedia es que hemos volcado toda nuestra atención hacia el exterior y lo exterior no son más que imágenes sí, que se van a diluir tarde o temprano, ¿no? claro. Y que son espejismos. Fíjate el mito que bien lo pone, y esto es un mito escrito hace 2000 y pico años. Sí, y fíjate, lo he recogido vídeo, pero seguramente eran mitos Claro. orales que, Ujú. vamos, se pierden en la noche de los Sí, tiempos. entonces se piensa que la sociedad ha evolucionado mucho, Y pero en estamos... realidad ha cambiado el escenario. Pero lo básico, que es chico se enamora de chica, imagen que uno se genera y va buscando eso a lo largo de su vida, el también querer proyectar una imagen hacia los demás, ¿no? El sufrimiento que produce el amor persiguiendo una imagen que no es real, las guerras que ha generado esto Ujú, por pelear por cosas que en realidad no existen. ujú.
Es increíble, ¿no? El propio Plotino nos dice que, claro, ahí la clave es centrar nuestra atención no en lo exterior, sino hacia la mirada interior, ¿no? Ujú, Hacia lo que verdaderamente somos, ¿no? Pero, y luego, ¿cómo nos cautivan las imágenes? ujú. Antes hablábamos, ¿no? Del miedo, Sí, sí, de la televisión, o sea, cómo nos atrapan las imágenes. sí. Fíjate que justo lo que hablamos tenemos un vídeo que hemos hecho sobre el miedo y cómo salir del miedo y cómo, por un lado, son las palabras, ¿no? Entonces te van diciendo, poníamos el ejemplo de que tú estás tan tranquilo en casa y de repente escuchas, pues hay posibilidad de ataque terrorista, hay posibilidad de no sé qué, cualquier... Y entonces tú de repente dices, ¿qué está pasando hoy? Y estás tan tranquilo en casa. Pero eso es, por un lado, las palabras. Mm, Pero si además le juntan las imágenes y de repente te ponen, yo qué sé, pues bombardeos que no sabes ni dónde son, a mm. lo mejor son imágenes de otra... Entonces, eso genera una potencia tal en tu psique que básicamente te debilita. Sí, un ejemplo muy sencillo. En televisión siempre, cuando hay una zona de guerra y tal, te ponen las imágenes y tal, y dices, no, eso es peligrosísimo, no hay que ir allí. Luego hablas con alguien de allí y dice, oye, pues es que yo Nada, no noto nada. Eso está sí. pasando a no sé cuántos kilómetros y no noto absolutamente nada. Eso es muy importante porque de alguna manera vivimos en un mundo lleno de imágenes. Ujú, Y es exactamente lo mismo que Narciso, es decir, quedamos atrapados por esas imágenes, sí, quedamos atrapados y condicionados por esas sí. imágenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro trabajo espiritual realmente, y este mito lo clava, ¿no? Es salir del control que ejercen sobre nuestra psique las imágenes que nos proyectan, Mm, que observamos, para, digamos, que vivamos una vida conforme a lo que esa imagen representa. mm. Sí, sí. Entonces nos hacemos esclavos de la imagen. Y Mm, este camino es un camino de la liberación. mm. Efectivamente, sí. Y ya digo que este mundo es un mundo plagado de imágenes. Pero mira, el mito también tiene una interpretación desde mi punto de vista incluso más profunda. Porque de alguna manera, si hablamos de un Dios uno, hay muchas tradiciones que dicen que Dios se manifiesta porque estaba solo y de alguna manera quería completarse, ¿no? Pero eh, hay una tradición que dice Dionisos, Dios se mira al espejo como Narciso y surge el mundo, ¿vale? Pero ese mundo no es consciente de que es Dionisos, es decir, nos pasa un poco como nosotros. Todo esto que está alrededor nuestro al final es una imagen proyectado por la divinidad, pero el tema es que hemos olvidado que somos nosotros mismos, la Los que estamos divinidad. exacto. En el momento, si Narciso se da cuenta que él es la imagen, vuelve a sí mismo, Ujú. se conoce, Sí. pero como no se da cuenta, se olvida, incluso muere, ¿no? Esto es impresionante lo que acabas de decir, don Daniel. Y apuntar esto, si no lo habéis pillado bien, porque es una interpretación metafísica increíble, que es que básicamente, corrígeme si me equivoco, todo lo que estamos percibiendo en realidad no es real. Es una proyección de la divinidad, del creador, y entonces, cuando creemos que la imagen que percibimos alrededor es real, es cuando estamos cayendo en el mismo error que Narciso. Efectivamente, cuando volvemos absoluto, el mundo relativo. Exacto. Cuando volvemos absoluto, el ego. Sí. Yo diría un poco, para que se entienda mejor, el mundo es una proyección en la dualidad de la divinidad. Uh-huh. Y de alguna manera, eso también nos dice, bueno, tú y yo somos uno, pero yo te veo como distinto. Uh-huh. Pero en realidad somos
venimos de lo mismo, es Ujú. decir, somos imágenes distintas Sí. de algo que es uno. Ujú. Sí, la esencia es la misma. Lo que pasa es que la Efectivamente, esencia se va manifestando sí, en múltiples sí. formas. Pero eso que acabas de decir es muy importante porque hemos dicho en otro vídeo que el mundo ha perdido su sacralidad. Ujú. Cuando el mundo pierde su sacralidad, pierde su trascendencia y lo relativo se vuelve absoluto. Y entonces cuando viene el caos. Ujú. Porque cuando el ego es absoluto, el ego gobierna sobre lo demás. Sí. Y el ego, como su palabra indica, es egoísmo. Ujú. Es decir, lo que me interesa a mí, Ujú. ¿no? Y Sí. es una percepción, porque la realidad no es así, Sí. pero es una percepción imaginativa. Sí. Mm, De hecho, por ejemplo, en el curso de milagros, si queréis entender bien el ego, el curso de milagros a mí me ayudó muchísimo para entenderlo. Y básicamente es, ¿cuál es la motivación del ego? La motivación del ego es creerse Dios. mm, Y entonces crea un sistema paralelo, un mundo paralelo, creyendo que ese mundo es, y entonces lo empieza a hacer absoluto, que es lo que hace todo el mundo con su sistema de creencias, básicamente, mm, que es el ego se piensa que su forma de vivir es la absoluta y la mejor, y todos tienen que vivir conforme mm, a esa idea. ¿Y qué hay en el trasfondo de eso? Que el ego se cree el Dios. mm. Y es que de hecho, nosotros desde nuestro ego generamos un microuniverso que es distinto. Mi microcreación es distinta a la Uh -huh. tuya. Y te voy a poner un ejemplo. Con un buen amigo hicimos un pequeño grupo para analizar e interpretar los sueños. Nos reuníamos cada semana, cada 2 semanas, con más personas. Y es muy interesante ver, los sueños son muy interesantes verlos no Uh aisladamente, -huh. sino a lo largo del tiempo, porque es una especie como de gramática Sí. onírica. Uh -huh. Y te das cuenta que la gramática onírica de una persona es completamente distinta a la de otra, pero es repetitiva. O sea, las escenas son, es decir, mi gramática onírica tiene una serie de condicionamientos, una serie de paisajes que se repiten, tal. La de otra persona, lo mismo. Sí, tiene un lenguaje y una Siempre lógica. sueñan ciudades con Sí. edificios, no sé cómo. Entonces son universos totalmente distintos, generados desde egos distintos. Uh -huh. Pero al final convivimos, o sea, en una cierta ensoñación individual y colectiva. Uh -huh. Exacto. Sí, es súper interesante esto que Sí. comentas, porque el ego que dice, mi forma de interpretar el mundo, todo el mundo lo va a interpretar igual. Y Y no es no es así. así. Y entonces ahí es cuando se dan, digamos, las peleas y las disputas. Y ¿cómo se eliminan todas las disputas en una pareja? Cuando uno, cuando uno se da cuenta que solamente se puede pelear desde el ego. Porque en realidad, y esto lo comenté yo en un vídeo, es que los divorcios en el fondo son luchas entre sistemas de creencias de tribus diferentes, de familias diferentes. Y al final es, cuando se produce una pelea que acaba en divorcio es que mi sistema de creencias que me ha transmitido mi familia es mucho mejor al tuyo. ¿Y por qué? Porque el mío encima me hace más víctima, ¿sabes? Porque su madre era sufridora, su abuela era sufridora, ella es sufridora, y quiere tener ese mismo mensaje y lo contrarresta con el mensaje del otro, que viene de otra familia, a lo mejor también de sufridores. Entonces ahí el divorcio viene por ver quién es más sufridor de los dos. Efectivamente. Es muy Así que, interesante. Si cada ego tiene su sistema de creencias, cada ego es un mundo. sí. Y con lo cual lo que es urgente es no vivir desde el ego, sino vivir desde el alma, o trascender el ego y vivir desde Tífaret, ¿no? Uh -huh. Desde el alma. Cuando en la humanidad vivamos todos desde el alma, y será cuando vivamos en paz y de una manera armónica. Sí. Es curioso cómo las imágenes generan tanto conflicto y tantas guerras también porque el sistema de creencias está unido a la imagen. Mm, Y cómo, por ejemplo, cuando había guerra y había hambre, una persona atractiva era una persona que era obesa. mm, Y las esculturas y los artistas hacían gente obesa.
Y ahora resulta que es al contrario. Fíjate. Así que... Efectivamente. Así es que nada, ¿sabes cómo termina el mito de Narciso? No he debido terminar muy bien. No, termina muy bien, de una manera muy poética. Ah, Donde murió Narciso, nació una flor, ah, que es el narciso. exacto, sí, sí. No, sí, sí, sí. Eso es la parte de la esperanza. Mm, Eso que viene de la divinidad. mm, Eso está genial porque aunque uno se equivoque, siempre va a recibir un regalo de la divinidad. mm. Sí, y de ahí viene el narciso. Ujú, Con lo cual, pues nada. Oye, yo creo que es una historia para reflexionar. Han salido cosas interesantes. Y nada, nunca os creáis que los mitos son inventos racionales y tal. Los mitos vienen de lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo y tienen enseñanzas súper importantes sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ujú. Con lo cual, yo diría, el lema, vamos a devolver a este mundo su sacralidad. Y una forma de hacerlo es creer en los mitos. Ujú. Don Daniel, muchísimas gracias. Gracias por tu sabiduría y Nada, espero que os haya gustado este vídeo.